Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Alumnos: Judy Estefanía Huaracataday, León Shune Diana Carolina. Brucela. Fuentes. Brucela. Introducción. El género Brucela está compuesto únicamente por bacterias patógenas de mamíferos. Desde el punto de vista económico, la brucelosis provoca importantes pérdidas a la producción pecuaria debido a problemas reproductivos que afectan. La brucelosis o fiebre de Malta es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Brucella, que normalmente se transmite entre animales y afecta al ganado vacuno. Brucella abortus, cabras y ovejas. Brucella melitensis, perros. Brucella canis y cerdos. Brucella suis, siendo tanto una enfermedad más común en zonas rurales. La Brucella melitensis es muy contagiosa en humanos y la enfermedad puede cronificarse y afectar a varios sistemas del organismo, a no ser que se diagnostique y trate de forma rápida y eficaz. Esta bacteria suele transmitirse a los humanos mediante el contacto con animales de granja infectados. La historia de la brucela. A principios del siglo XX, la incidencia de la brucelosis en los humanos aumentó en las zonas mediterráneas y después la infección se difundió a los países europeos y sudafricanos. Pero el mayor conocimiento de la enfermedad y el desarrollo de los recursos de laboratorio dieron lugar a que se identificaran con mayor seguridad los casos. En el año 1900, la infección fue identificada en Córcega y 12 años después en Sicilia, debido al contacto con cabras. En 1935, Italia fue el país con más personas infectadas en el mundo, aumentando los casos en el ganado bovino, y se diseminó la enfermedad a otros países mediterráneos, como Grecia, Turquía, Argelia, Túnez y Egipto. En 1910, los doctores Darley y Charles Baines y Oxon dieron a conocer que la brucelosis había llegado a límites que comprendían: al norte, el litoral mediterráneo desde España a Turquía; al este, de Beirut a Jerusalén; y al sur, Túnez y Egipto. En Estados Unidos, el aborto contagioso era ampliamente conocido, pues se cree que la brucelosis había llegado muchos años antes a Texas y Nuevo México. Sin embargo, los primeros casos se demostraron hasta 1905, lográndose también identificar al bacilo de Bang en la leche de vacas en apariencia sanas. Los doctores Moller y Traum aislaron en 1914 el Micrococcus suis de cerdos prematuros y también de las amígdalas de niños, que se alimentaban con leche cruda. Alice Evans, presidenta del Comité Interamericano de Brucelosis, estudió las bacterias de la leche y relacionó al bacilo de Bang con el Micrococcus melitensis. En 1920, las 3 especies de bacterias descritas recibieron el nombre genérico de Brucella en honor al Dr. David Bruce. Epidemiología. Estas presentan 2 patógenos epidemiológicos: el patrón urbano, alimentario por consumo de leche y quesos frescos no pasteurizados; patrón rural, laboral, por exposición profesional al ganado infectado o sus productos, bien sea por contacto o por inhalación. Los animales infectados eliminan Brucella al medio, contaminando el medio como pastos, aguas, establos. La eliminación es particularmente importante durante el aborto o los partos infecciosos. La enfermedad en el hombre es un reflejo de la situación en los animales, ya que éste interviene como un hospedador accidental. La brucelosis está distribuida a nivel mundial, siendo pocos los países que han declarado estar libres de ella. Se pueden distinguir 2 situaciones en la población general. La infección sobreviene habitualmente por consumo de productos lácteos contaminados. La clasificación. En la actualidad, el género Brucella pertenece al phylum de las proteobacterias dentro de la clase Aproteobacterias. Clasificación que se basa en el análisis de la secuencia del RNA del 16S. El género Brucella se pueden distinguir 6 especies de acuerdo con las características culturales, metabólicas y estructurales. En el género son Coccobacillus gram negativos, aerobios, estrictos, inmóviles sin cápsula y no esporulados, poseen metabolismos de tipo oxidado y pueden utilizar los nitratos como aceptor de electrones. En especies. La diferencia de Brucella en especies se basa en el espectro de hospedadores preferenciales, en la sensibilidad a los bacteriófagos y en el perfil del metabolismo oxidativo. Existen un buen número de fagos específicos de Brucella. Se los ha dividido en 6 grupos sobre la base de la actividad de las diferentes especies y fases. En la morfología, Brucella es una bacteria gram negativa inmóvil que es observada al microscopio de luz como bacilos cortos o cocobacilos, de 0,5 a 0,7 micromoles de diámetro y de 0,5 a 1,5 micromoles de largo. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados centígrados en un pH de 6,6 a 7,4, de 12 a 13. Constituyentes bacterianos principales.
Bueno, siendo las principales bacterias del género Brucella microorganismos gram-negativos, su envoltura celular está formada por una membrana interna, una membrana externa y un espacio periplástico intermedio. Este contiene algunas enzimas y proteínas relacionadas con el transporte de solutos y un gel glucopeptídico denominado peptidoglucano, responsable de la forma e integridad ósmica de la bacteria. Características culturales. Las brucelas son aerobios estrictos. Algunas cepas requieren de un enriquecimiento de la atmósfera con un 5 a 10% de suero. No se desarrollan en medios selectivos con sales bilares, telúrico o selenio. El crecimiento in vitro es realmente lento y se lo compara con otras bacterias gram-negativas con las enterobacterias. Crece lentamente en medios aerobios. Parcialmente dependen de tensiones bajas de CO2. Colonias de tipo mucoso. Es catalasa más reacciones bioquímicas según la cepa sea liso o rugosa. A pesar de ser considerado un organismo fastidioso por sus requerimientos, en el cultivo puede crecer en medios nutritivos mínimos. Respuesta inmune. La respuesta inmune anti-Brucella ha sido estudiada desde hace un largo tiempo, con una orientación definida hacia el diagnóstico. Es por ello que su conocimiento ha seguido principalmente la relación entre la respuesta inmune, los mecanismos de resistencia natural y adquirida comienzan a ser explorados. La respuesta inmune hormonal. En las especies domésticas, la mayoría de la información proviene, como se ha visto, de estudios realizados mediante las pruebas serológicas y alérgicas de uso corriente. Dado que cada prueba detecta de modo profesional ciertas inmunoglobulinas, esto ha permitido el estudio de su evolución tras la infección o vacunación. Respuesta inmune celular. Los microorganismos como Brucella, capaces de establecer una infección intracelular persistente, son potentes inductores de respuestas inmunitarias mediadas por células. Estas han sido estudiadas utilizando pruebas in vitro e in vivo. Los linfocitos de animales infectados reaccionan precozmente frente a Brucella, como se ha observado realizando pruebas de blastogénesis usando como antígenos extractos solubles ricos en proteínas. Sin embargo, debido a la variedad de los antígenos y métodos empleados y de las respuestas individuales, este método no ha permitido diferenciar vacunados de infectados ni resolver el problema de las reacciones cruzadas. La respuesta in vitro de los linfocitos tampoco se ha podido correlacionar con la protección. Los animales vacunados o infectados por cepas virulentas desarrollan una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 cuando son inyectados intradérmicamente con extractos de Brucella. Esta respuesta evidencia un contacto previo con Brucella, pero no está relacionada con la protección. Control inmune de la infección. No se conocen aún las bases de la resistencia a la brucelosis. En cuanto a los mecanismos específicos, en el ratón se ha podido determinar que tanto los anticuerpos como los linfocitos T colaboran en la resistencia. Los anticuerpos son especialmente eficaces en las primeras etapas de la infección, siendo los anticuerpos anti-LPSS eficaces frente a especies en fase lisa, mientras que los anticuerpos anti-LPSR y anti-PME lo son frente a infecciones por especies rugosas. Por otra parte, los linfocitos T actúan a través de la secreción de linfoquinas activando los macrófagos, los cuales tendrían finalmente el control de la infección. Vamos a hablar ahora de la patogenia tanto en rumiantes como el cerdo, perro y ovino. En los rumiantes, la infección se adquiere sobre todo por vía oral, nasal y conjuntival. Luego de haber atravesado las mucosas o la piel lesionada, Brucella se localiza en los ganglios linfáticos regionales, para desde allí diseminarse hacia otros órganos linfoides, como el vaso, los ganglios ilíacos y los retromamarios. El periodo de incubación está relacionado con el estado fisiológico de la hembra. Por ende, en hembras no gestantes, la infección permanece localizada en los ganglios retromamarios, pero durante la gestación, Brucella invade el útero en donde se multiplica masivamente. Allí, va a provocar endometriosis con ulceración de los espacios intercotiledonarios y compromiso del alantocorión de los cotiledones placentarios y de los líquidos fetales. Los fetos van a desarrollar hiperplasia linfoide, depresión tímica y neumonía hematógena. En el caso de una primoinfección, el proceso culmina con aborto en el último tercio de la gestación. Las hembras quedan infectadas y eliminan Brucella con cada parto. Los neonatos pueden infectarse vía intrauterina. Por otra parte, en el macho, la enfermedad se caracteriza por orquitis y o epididimitis y a menudo prostatitis y seminovesiculitis. En ocasiones se producen artritis y sinovitis no supurativas. Brucella suis va a infectar a los cerdos, y esta se caracteriza por el aborto y la esterilidad de las marranas, la orquitis en el berraco y por una elevada mortalidad en los lechones. La transmisión se produce principalmente por vía oral y genital, y se observa con frecuencia parálisis y cojera en los machos. Por otra parte, tenemos a Brucella ovis. Esta va a infectar al ganado ovino y se va a transmitir por vía genital. En la hembra, la infección es efímera. En los casos de abortos, los productos de esta y la leche van a estar contaminados. El periodo de incubación es variable, aunque en general los cultivos de semen son positivos a la quinta semana de infección. La lesión principal es la epididimitis con atrofia testicular, que corresponde al desarrollo de espermatoceles. La esterilidad es la principal secuela de esta infección. Brucella canis va a infectar al perro y otros cánidos. La transmisión va a ocurrir por vía oral y venérea. La bacteriemia tiende a ser duradera, pudiendo llegar a los 2 años. En la hembra va a provocar abortos tardíos y esterilidad, mientras que en los machos va a provocar epididimitis y dermatitis escrotal. Brucella se caracteriza por establecer infecciones crónicas. Esto está en relación con su capacidad para sobrevivir y multiplicarse dentro de los macrófagos. Entre los fenómenos que pueden relacionarse con la supervivencia intracelular son la inhibición de la fusión entre el fagosoma y los lisosomas.
Pasemos a hablar sobre los aspectos clínicos. En rumiantes, la enfermedad va a pasar desapercibida, siendo el único signo clínico el aborto. Las crías pueden nacer muertas o débiles, y en los machos suele ser afectado el aparato reproductor con orquitis uni o bilateral y frecuente compromiso de próstata y vesículas seminales. Pueden observarse sinovitis y artritis, en especial del miembro posterior. Por otra parte, en los carneros infectados por Brucella ovis, el signo más saliente es la epididimitis uni o bilateral, frecuentemente palpable. En los cerdos, además de los abortos, son frecuentes las cojeras debido a artritis del tren posterior. La enfermedad es de rápida difusión, lo que hace que muchos animales puedan aparecer afectados al mismo tiempo. En los perros, los abortos se presentan sin signos premonitorios y pueden repetirse. Se observan también metritis con flujos vaginales y en los machos presenta orquitis, epididimitis, prostatitis. En ambos sexos, linfoadenitis y bacteriemia muy prolongada. Existen métodos de laboratorio directos e indirectos, pero primero vamos a hablar sobre los métodos directos. Como primer punto tenemos el bacteriológico. El diagnóstico bacteriológico a través del aislamiento de Brucella es el único diagnóstico de certeza. Para la toma de muestras, remisión y procesamiento, se debe tener en cuenta que las muestras a remitir deben ser enfriadas inmediatamente luego de su extracción, y si son enviadas a sitios lejanos, deben ser congeladas y transportadas en envases estancos e impermeables, en el que irá envuelta la muestra y estará rodeada de un material absorbente. Se puede tomar muestras de leche, hisopados vaginales, sangre, membranas fetales y fetos. La leche debe obtenerse de los cuartos en la vaca y de cada mama en las ovejas y cabras, en total unos 20 milímetros. En hisopados vaginales, el periodo posparto o posaborto va a ser el ideal y se extiende a veces por 4 o 6 semanas. En la sangre se requiere 10 milímetros con citrato de sodio como anticoagulante. En membranas fetales, especialmente cotiledones o porciones de estos, se eligen aquellos macroscópicamente aparecen como más afectados. Las muestras pueden tener un alto número de bacterias, por lo que se debe manipular con cuidado. En los fetos, el contenido estomacal, trozos de vaso, ganglio o pulmón serán los ideales, y en tejidos sólidos, los trozos del vaso, ganglios linfáticos, pulmones o cotiledones fetales, que serán macerados en solución salina estéril antes de su siembra. Como segundo punto tenemos la prueba de PCR. Una PCR que identifique solo el género es suficiente, ya que algunos de los primeros ensayos han mostrado ser altamente específicos. Este ensayo ha sido optimizado y permite discriminar entre cepas de campo y vacunales, elemento crítico para cualquier programa de erradicación, y aquí se puede observar una muestra PCR en Brucella canis en sangre. Pasemos a hablar ahora de los métodos indirectos. Aquí podemos encontrar las pruebas serológicas. Es el recurso diagnóstico más utilizado, ya que dan una evidencia de la infección brucelar, pero cuando son efectuadas de forma uniforme y se las interpreta con criterio epidemiológico, constituyen el instrumento más práctico para el diagnóstico. La mayoría de las pruebas utilizan antígenos celulares constituidos por suspensiones de Brucella, ya sea en fase S o R, según sea el caso. Estas pruebas permiten la detección de anticuerpos, principalmente en el suero o la leche. Cada una de las pruebas va a detectar anticuerpos de isotipio diferente. De las pruebas serológicas derivan la prueba de seroaglutinación, la prueba Hudson, prueba de fijación de complemento y la prueba de inmunodifusión en gel de agar o conocida como IDGA. La prueba de seroaglutinación lenta en tubo de Wright es la más antigua. Aún se utiliza para el diagnóstico para la brucelosis animal y humana. Esta es una prueba semi-cuantitativa. Una derivación suya que actualmente es muy poco utilizada es la prueba de Hudson, la cual se realiza en placa y es de lectura rápida, tarda 8 minutos. La prueba de fijación de complemento aparece como la menos afectada por los anticuerpos residuales postvacunales. Puede considerarse como la más específica y sigue siendo la prueba de referencia en brucelosis a nivel internacional, ya que ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad. Para el diagnóstico serológico de infecciones por especies rugosas, se han desarrollado otras pruebas como la inmunodeficiencia en gel de agar o IDGA, pero debido a la baja sensibilidad de esta técnica se desarrolla un ELISA. En general, los ensayos indican que ninguna proteína permite por sí sola la detección al 100% de los casos de brucelosis, lo que hace necesario usarlas en forma combinada para incrementar la sensibilidad diagnóstica. En lo que respecta al tratamiento, no existe un tratamiento eficaz para la brucelosis. Debido a las características del control de la brucelosis en los rumiantes, al costo y a la dificultad para diagnosticarla con certeza y evaluar la eficacia, el tratamiento antibiótico no se realiza en dichas especies. La única manera es prevenirlo a través de la vacunación y eliminación de animales infectados. En cambio, en el hombre, sí son utilizados varios antibióticos, solos en forma combinada de acuerdo al grado de evolución de la enfermedad. Hablemos ahora de la profilaxis. La lucha contra la brucelosis está basada en dos pilares, la detección de los animales infectados y la vacunación. Las condiciones episodiológicas particulares en cada zona van a determinar la estrategia más adecuada para el control. Se pueden describir tres estrategias principales, que son profilaxis sanitaria, médica o mixta. Vacunas. La vacunación permite limitar la difusión de la infección de la manera más económica, asegurando la disminución de la prevalencia. En la actualidad, se presenta la necesidad de contar con nuevas vacunas seguras y que sean eficaces. Es preferible utilizar vacunas en subunidades, ya que estas no presentan riesgo de infección y su producción es estandarizable. Todas estas estrategias se basan en lograr una respuesta inmune protectora sin riesgos de enfermedad accidental o interferencia en el diagnóstico. Y por último tenemos la descontaminación. Las brucelas son termolábiles, por lo cual la pasteurización constituye un método eficaz para sanear alimentos. Por ser sensibles a la acidificación, la carne se descontamina espontáneamente durante su maduración. Para tratamiento de estercóleras, se recomienda el silol y la cianamida cálcica durante 2 semanas. Para tratar superficies, se las puede bañar durante 1 hora con soda cáustica del 2 al 3%, formaldehído al 2% o hipoclorito de calcio al 2.5%, además de fenol y amonios cuaternarios. Espero esta información te haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por ver este video.